Bienvenidos a Young Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Los finlandeses no buscan la felicidad, de Frank Martela. En las encuestas anuales que se hacen sobre si son felices o no, los finlandeses son los más felices del mundo ya 3 años consecutivos. El autor es filósofo y psicólogo oriundo de este país y en este libro explica sobre cómo encontrarle el sentido a su existencia. Me imagino que ustedes se habrán parado a pensar en algún momento sobre el significado de la vida, o sea, decir, ¿para qué estoy viviendo? Este libro trata sobre esta razón de buscar el significado de la vida y la forma para encontrar el verdadero sentido de la vida. Vamos a explicar este libro en 3 partes. ¿Para qué buscamos el sentido a la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la manera para darle sentido a la vida? ¿Para qué buscamos el sentido a la vida? Muchos de ustedes se levantan todas las mañanas a trabajar y cuando se dieron cuenta es viernes, descansan unos días y vuelven a trabajar los lunes. En esa rutina me imagino que en algún momento se les habrá cruzado por la cabeza el ¿para qué estoy viviendo? Según investigaciones, los países que tienen el PBI por cápita alto, o sea, los países ricos, tienen mayor grado de felicidad y mayor satisfacción en la vida cotidiana. Pero cuando le preguntaron si tenían un objetivo importante o le veían un significado a la vida, en países como Inglaterra, Japón, Dinamarca y Francia, muchos respondieron que no. Y aunque estos países sean ricos y no les falte nada en el aspecto económico, la tasa de suicidio es mucho más alta que en otros países. Esto es terrible. Pero es por esta razón que al final lo más importante es sentir que nuestra vida tiene sentido y vivir convencido de eso. Ahora, ¿por qué las personas quieren encontrarle el sentido a la vida? Y esto es porque el ser humano hace introspección. ¿Y qué es hacer introspección? Es mirar atrás los pensamientos y las acciones que tenía uno. Gracias a esta capacidad de hacer introspección, se puede recordar el pasado y sentir nostalgia o imaginar un futuro mejor. Pero la otra faceta de la introspección es que en un momento dado uno se hace la pregunta ¿para qué estoy haciendo todo esto? A muchos nos ha pasado de hacer esta pregunta. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Una vez que se haya hecho la pregunta, comenzamos a buscar una respuesta que nos convenza y vivimos buscando un sentido a la vida. Y uno se tiene que enfrentar a la situación de ¿para qué he nacido? Hasta acá creo que les ha cerrado el concepto. Sin embargo, en los países del primer mundo mucha gente no le encuentra el sentido a la vida. ¿Por qué creen que la vida no tiene sentido? Hay 2 razones. La primera es porque creen que su existencia es algo muy pequeño e insignificante. ¿Y qué significa esto? La historia de la galaxia tiene 140 billones de años y suponiendo que la vida del ser humano hoy es de 100 años, el humano es un ser que desaparece instantáneamente en la historia del universo. Y cuando uno se da cuenta de esto, siente que la vida no tiene sentido. La segunda es porque no pueden encontrar una respuesta general. Los diferentes filósofos concuerdan que no existe la verdad absoluta en cómo debemos vivir o cómo debemos pensar sobre la vida, pero el ser humano sigue buscando y al no encontrar la respuesta llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para encontrarle el sentido a la vida no debemos pensar en un sentido general o universal, sino darle un sentido de manera individual, o sea, cada caso en particular, ya que cuando se trata de lo individual es más fácil encontrar un sentido positivo a la vida. Cuando se piensa en un sentido universal se torna en objetivos que sobrepasa al ser humano y se hace imposible encontrar la respuesta. Entonces, al no encontrar la respuesta comienza a pensar que la vida no tiene sentido. Y tampoco es raro que de tanto pensar en algo universal, uno se mete en un pensamiento que no es correcto y termina alejándose de sus seres queridos por su forma particular de pensar, quedándose en soledad. ¿Y qué debemos hacer entonces? Encontrar un sentido individual y personal adaptada a la vida de uno, ya que así se podría encontrar un sentido positivo. Esto quiere decir que si uno piensa, para mí esto tiene sentido, pues no hay cosa más correcta que eso. Ustedes no tienen momentos que dicen, yo nací para esto, vivo para hacer esto. Por ejemplo, cuando cocinan para sus hijos una rica comida, o cuando están concentrados en su hobby, o cuando ayudan a una persona que está necesitada. Si se ponen a pensar, a lo mejor hayan experimentado por momentos esta sensación. De esta manera, si se enfocan a un sentido de la vida personal, tienen muchas más chances de encontrar un significado positivo a la vida. Si pudieron encontrarlo, lo que deben hacer luego es dedicarle más tiempo a eso que tiene sentido para ustedes. Si ustedes les dedican más tiempo, seguramente sentirán mayor felicidad que estar haciendo cosas que piensen que no tienen mucho sentido.
Si por ejemplo ustedes han sentido mucho valor el haber logrado un objetivo trabajando en equipo, entonces deberán intentar aumentar ese tipo de trabajo. Y lo que hay que prestar atención es actualizar constantemente las cosas que tienen sentido en la vida. Esto es porque el ser humano evoluciona y cambia constantemente. Lo que hoy creen que tiene significado, a lo mejor en 2 años ya no. Entonces lo importante es ver qué cosas tienen valor en sus vidas hoy y preguntarse constantemente para ir actualizando. Habrán entendido que si sienten valor por algo, podrán interpretarlo como un sentido de la vida de forma personal, pero quizás todavía no les cierre del todo, así que vamos a profundizar aún más en el último punto. ¿Cuál es la manera para darle sentido a la vida? Para esto debemos satisfacer las necesidades psicológicas básicas. El ser humano tiene 3 necesidades psicológicas básicas. La primera es la necesidad de independencia, la segunda es la necesidad de la capacidad, la tercera es la necesidad de las relaciones. Cuando la persona tiene estas 3 necesidades psicológicas básicas controladas, está apta para convencerse de que su vida tiene sentido. La necesidad de la independencia es el deseo de ser el autor de su propia vida, esto es poder decidir por cuenta propia el camino a tomar en su vida, o poder expresar su yo con libertad. La necesidad de la capacidad es tener confianza en su capacidad. Esto es saber que uno tiene la capacidad de poder lograr un objetivo si se lo propone. La necesidad de las relaciones es el deseo de la persona de cuidar a los demás o dejarse cuidar por los demás. Cuando se cumplan estas 3 necesidades básicas, uno comienza a sentir el valor a la vida. Bien, ¿y cómo se hace para que se cumplan estas necesidades? Veamos 2 formas. La primera es la autorrealización. La autorrealización es vivir a su modo y al mismo tiempo crecer en su capacidad. Si uno tiene deseos de hacer algo, lo está pudiendo hacer y además siente que cada día está mejorando, pues ahí existe autorrealización. Por ejemplo, si a ustedes les gusta diseñar ropa, estar trabajando de eso y poder sentir que la capacidad de diseñar está mejorando día a día, o si les gusta levantar pesas en el gimnasio, sentir que cada vez pueden levantar más peso. O si les gusta la música, tener cada vez más conocimiento sobre composición o estar tocando mejor un instrumento. De esta manera, cuando hay autorrealización, tenemos más facilidad de encontrar un sentido a la vida, así que les recomiendo practicar algo que les guste hacer y experimentar la mejoría. En mi caso, mi autorrealización, últimamente estoy estudiando sobre finanzas descentralizadas y arranqué desde cero, pero cada vez siento que entiendo mucho más sobre el tema. La segunda forma es ayudar a los demás. Se puede sentir valor a la vida contribuyendo y ayudando al prójimo. Esto es llevarse bien con ciertas personas y contribuir a que progresen, o pasar tiempo con gente que la consideran importante, o tener buenas amistades en el trabajo y enseñarles lo que no entienden a sus compañeros. También el cuidar animales o cuidar plantas ayudan a darles valor a la vida de uno. De esta manera contribuyendo a los demás y ver cómo la otra persona tiene cambios positivos gracias a lo que uno les hace, es posible encontrar más fácilmente el sentido a la vida, y más aún si la existencia de uno se convierte en un ser importante en la vida del otro. Lo ideal sería combinar la autorrealización con ayudar a los demás. Por ejemplo, si a ustedes les gusta la música, pueden practicar un instrumento, mejorar en su técnica y luego formar una banda o un dúo y hacer conciertos para ayudar a los más necesitados. Si su trabajo es limpieza de hospitales, pueden sentir que están colaborando en el mantenimiento de la higiene de la institución y muy probablemente estén evitando infecciones y salvando vidas. Pensándolo así, encontrarán un sentido importante a su trabajo y en su vida. Vamos a resumir, ¿para qué buscamos el sentido a la vida? El ser humano tiende a hacer introspección y buscar el significado de la vida, y se da cuenta que uno es diminuto y al no encontrar una respuesta universal, siente que su vida no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay 2 tipos. El primero es el sentido general y universal, es el sentido que no podemos encontrar y por ende no poder ser feliz. El segundo es el sentido individual y personal. Buscando este sentido podremos darle valor a la vida. ¿Cuál es la manera para darle sentido a la vida? Primero, la autorrealización, esto es vivir a su manera y hacer crecer sus habilidades. El otro es contribuir al beneficio de los demás, esto es tener buena relación con la gente e intentar ayudarla. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Me imagino que alguna vez se habrán puesto a pensar sobre el sentido de la vida. Ojalá con esto les haya aclarado un poco. Personalmente siento que contribuir y ayudar a los demás es una energía muy fuerte que me impulsa a seguir siempre adelante.
Bien, si les sirvió o si les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y poner un comentario. Hasta la próxima.